Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Qué emoción estar de vuelta. Para quienes nos escuchan hoy, continuando nuestro estudio de Cristología, abordaremos el tema de la transfiguración de Jesús. Ujú. Y, la verdad, nos adentramos en uno de los momentos más deslumbrantes, enigmáticos y verdaderamente misteriosos de todos los textos antiguos. Solo, imaginemos la escena por un momento. Una montaña solitaria, la noche oscura, el cansancio acumulado y, de repente, una ruptura total y absoluta entre el cielo y la tierra. Lo fascinante aquí es cómo este evento específico logra conectar la historia terrenal, o sea, la historia cruda y cotidiana, con la gloria eterna y trascendente. Claro. No es, digamos, un evento aislado en los textos. Es el punto de inflexión exacto en la narrativa bíblica donde el velo de lo humano se levanta por un segundo para mostrar lo divino en toda su magnitud. Exacto. Y para empezar a desenredar este tema, hoy traemos una pila de fuentes increíblemente rica. Estaremos extrayendo conocimientos de la obra teológica de Samuel Pérez Millos, sumergiéndonos en las famosas reflexiones sobre la santidad de Dios de R.C. Sproul. Un clásico, por cierto. Sí, totalmente. También revisando apuntes muy reveladores sobre el llamado a la santidad de T.C. Tennant, y cruzando todo esto con las notas clásicas de J.C. Ryle. Nuestra misión en esta inversión no es simplemente relatar el evento histórico que sucedió en esa montaña hace 2000 años. Queremos llegar al fondo del asunto. Ujú. Queremos entender cómo esto no fue un simple espectáculo de luces, sino una ventana directa a la identidad suprema de Jesús, y pues un ancla vital para todo lo que estaba a punto de desencadenarse. Y para entender esa magnitud, primero tenemos que situarnos en el tiempo y el espacio. El contexto lo es todo, siempre. Si miramos los relatos, vemos que los autores son muy precisos con el cuándo. Sí, eso me llamó mucho la atención. Fíjate que nos dicen que esto ocurrió unos 6 u 8 días después de un momento crítico. Y digo 6 u 8 porque un relato dice 6 y otro dice 8, lo cual, según explican analistas como Pérez Millos, es simplemente la diferencia entre contar los días intermedios o usar el conteo inclusivo judío. Ah, el que sumaba el día de inicio y el de fin. Exactamente. Pero el número en sí es secundario frente a lo que había pasado justo antes de ese lapso. Bien. Vamos a desempacar esto, porque ese periodo de una semana de silencio debió ser insoportable. Jesús acababa de soltar una bomba absoluta. Les había anunciado a sus seguidores, por primera vez de forma directa y sin parábolas, que iba a sufrir, que sería rechazado por los líderes religiosos y que finalmente iba a morir. Es que hay que entender el estado psicológico de los discípulos en ese momento histórico. Ellos tenían una expectativa sumamente clara, construida a lo largo de toda su vida. O sea, esperaban a un Mesías conquistador. Un líder militar, básicamente. Totalmente. En la mente colectiva de la época, el Cristo venía a establecer un reino político inmediato, a expulsar a los romanos con poder militar y a reinar desde Jerusalén con gloria terrenal. La sola mención del sufrimiento, la debilidad y la muerte los tenía absolutamente confundidos e incluso escandalizados. Y es en medio de esa profunda crisis de expectativas, en ese valle de dudas, que ocurre el ascenso a la montaña. Y no es un ascenso cualquiera. Jesús toma únicamente a su círculo más íntimo, a Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva aparte, lejos de las multitudes. Las fuentes sugieren que posiblemente fue el monte Jermuc, ubicado en la Alta Galilea, que tiene más o menos unos 1200 metros de altura. Un esfuerzo físico considerable. Bastante. Y un detalle que a veces pasamos por alto es que hacen este recorrido de noche. Hay un énfasis en los textos en que los discípulos estaban pesados de sueño, luchando contra sus propios cuerpos para mantenerse despiertos en la oscuridad. Ese ascenso físico tiene un peso teológico inmenso que a menudo, se ignora. T.C. Tennant, en sus notas, nos recuerda un concepto vital. Y es que Jesús es el segundo Adán, y como tal, poseía una humanidad absolutamente real y tangible. No flotaba sobre las rocas. Para nada. No era una ilusión óptica de un hombre deslizándose sobre la tierra. Él experimentaba la fatiga, el frío del viento nocturno, el dolor muscular agudo de subir una montaña de 1200 metros. ¡Wow!
La encarnación significa que el Verbo eterno asumió todas y cada una de nuestras limitaciones físicas, excepto el pecado. Ese ascenso nocturno no fue un traslado mágico, fue un acto profundamente físico. Claro. Imaginemos el sudor, la falta de aliento. Yo como hombre me pongo a pensar en el cansancio extremo, y eso hace que el contraste de lo que está a punto de suceder sea aún más abrumador. Porque llegan a la cima, exhaustos, rodeados de oscuridad, y llegamos al clímax visual de la historia. Allí arriba, las fuentes nos dicen que Jesús se transfiguró delante de ellos. Sí. Y aquí hay una joya lingüística en los apuntes de Millos. Él explica que el verbo griego utilizado en los manuscritos originales es metamorfoso, que es exactamente de donde sacamos nuestra palabra metamorfosis. Pero, si entiendo bien la explicación teológica, advierte que esto no significa que Jesús mutó en otra criatura o cambió su esencia divina. Efectivamente, es una distinción crucial. No es que Jesús adquirió una divinidad que antes no tenía. Millos utiliza una analogía brillante para explicar este verbo en este contexto. Dice que, por un instante fugaz, Jesús abrió el cierre de su traje de trabajo. Me encanta esa imagen. Es muy gráfica. Sí. Su humanidad humillada, ese cuerpo cansado y sudoroso por la subida, era su traje de trabajo. Y al abrir ese cierre imaginario, dejó brillar hacia el exterior la forma de Dios, la gloria eterna y majestuosa que siempre, ininterrumpidamente, poseyó en su interior. Y los textos antiguos dan un detalle sumamente descriptivo para intentar explicar lo inexplicable. Dicen que sus ropas se volvieron tan resplandecientemente blancas que ningún batanero en la tierra las podría hacer tan blancas. Y para quienes nos escuchan y no están familiarizados con el término, un batanero era el profesional de la antigüedad encargado de limpiar y blanquear las telas usando azufre y pisando las prendas. El tintorero de la época. Exacto. Es la forma que tiene el escritor del primer siglo de decir, a ver, busquen la tecnología de limpieza y blanqueamiento más avanzada que exista en el mundo entero y no se acercarían ni un poco a este nivel de blancura pura y cegadora. No hay punto de comparación terrenal. Eso nos lleva a la reacción de los que estaban viendo esto. Si conectamos esta escena con el panorama general, específicamente con el trabajo de R.C. Sproul sobre el concepto de lo santo, la reacción de los discípulos cobra todo el sentido del mundo. Sí, Sproul es magistral en ese tema. Lo es. Sproul se apoya mucho en el análisis del teólogo Rudolf Otto sobre cómo el ser humano reacciona ante lo divino. Nos explica que cuando una persona se encuentra con la santidad pura y sin filtros de Dios, experimenta lo que Otto llama el mysterium tremendum. El misterio tremendo. Es un terror reverente, un asombro que paraliza los sentidos ante lo sagrado. Es un concepto que vale la pena explorar a fondo, porque el mysterium tremendum no es simplemente sentir respeto o admiración. No es como ver un paisaje bonito. Para nada. Los discípulos, que hace un momento estaban cabeceando de sueño, de repente se encontraron cara a cara con ese plus inefable de la divinidad. Esa gloria pura no es solo una luz física intensa, como mirar al sol. Es la manifestación externa, visual, de la perfección absoluta del ser de Dios. ¡Wow! Es la pureza moral, la justicia infinita y el poder creador condensados en luz. Es algo que literalmente fractura la mente humana, porque va muchísimo más allá de cualquier categoría racional que poseamos. Es la santidad misma haciéndose visible. Y ante eso, la criatura humana caída solo puede sentir terror. ¡Qué imagen tan potente! Estaban en el suelo aterrados, y justo cuando parece que sus mentes no pueden procesar más, se dan cuenta de que Jesús no está solo en esa luz. Aparecen dos invitados celestiales de peso pesado, Moisés y Elías. La ley y los profetas. Exacto, la representación de la ley y los profetas en persona. Y los textos dicen que están hablando con Jesús sobre su partida, refiriéndose a lo que iba a lograr en Jerusalén. Y aquí entra la figura de Pedro. Siento mucha empatía por Pedro en este momento, porque el texto nos muestra a un hombre aterrorizado, balbuceando, sin saber qué decir. Sí, el pobre Pedro siempre hablando antes de pensar. Totalmente. Tal vez queriendo congelar ese momento de gloria suprema, para evitar que Jesús bajara a Jerusalén a sufrir, Pedro propone construir 3 enramadas, 3 tiendas. Una para Jesús, una para Moisés y una para Elías.
Es una reacción profundamente humana y psicológicamente comprensible, ¿sabes? Ante el terror y la incomprensión de lo sagrado, Pedro intenta domesticar lo sobrenatural. Intenta meter la gloria eterna e inconmensurable en una tienda de campaña terrenal y controlable. Quiere institucionalizar el momento. Ponen con palabras al principio, lo interrumpen con un fenómeno visual. Una nube luminosa los cubre a todos. Y tanto Millos como Sproul son enfáticos al analizar esto. No es una nube meteorológica común y corriente de la Alta Galilea. Es la nube de la Shekinah. La misma nube del Antiguo Testamento. La misma. Es la presencia gloriosa que guiaba al pueblo de Israel por el desierto en el libro del Éxodo, la que llenaba el tabernáculo. Y aquí Sproul señala una paradoja hermosa en la redacción del texto. Los relatos dicen que la nube les hizo sombra, pero es una nube luminosa. O sea, una sombra producida por luz pura. Exacto, una sombra de luz, porque la intensidad de esa gloria es tal que oscurece cualquier otra fuente de iluminación. Es una paradoja visual increíble. Una sombra de luz. Y desde el interior de esa luz incomprensible sale la voz del Padre. Y las palabras son definitivas. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Si revisamos el análisis gramatical que hace Millos del texto griego original aquí, encontramos algo muy revelador. Él explica que ambos títulos llevan el artículo definido. No dice un hijo amado o mi hijo, a quien amo. Dice literalmente el hijo, el amado. Y esa estructura gramatical denota dos verdades teológicas inmensas y distintas. Por un lado, el amado es un término mesiánico. Es el reconocimiento oficial de su papel como el rey prometido que cumpliría todas las profecías. Pero por otro lado, el Hijo es la confirmación absoluta de su deidad eterna. Significa que este Jesús comparte exactamente la misma vida, la misma esencia y la misma naturaleza en el ser divino con el Padre. No es una adopción, es una identidad eterna. Claro. Y el mandato, a él oíd, es la transferencia final de autoridad. Moisés y Elías representaban la autoridad hasta ese momento, pero ahora la voz final y suprema es la de Cristo. Y esto, fíjate, nos empuja a hacernos la gran pregunta cristológica, porque al leer todo esto, la mente exige una explicación. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Quién es realmente el que está brillando en esa montaña? ¿Estamos hablando de un gran hombre que Dios elevó a un estado superior por un momento? ¿O es un espíritu divino que simplemente finge tener un cuerpo humano? Esa es la pregunta que define toda la teología cristiana histórica. Y para responderla, sintetizando maravillosamente las fuentes de Pérez Millos y de Tennent, llegamos a un concepto central que se formuló en los primeros concilios de la Iglesia: la unión hipostática. Suena a clase de seminario. Sí, es un término técnico, pero su comprensión es vital. Para ponerlo en términos sencillos, la unión hipostática significa que no estamos viendo a un ser mitad Dios y mitad hombre, como una especie de semidios de la mitología antigua. Tampoco es Dios disfrazado con un traje biológico humano temporal. Entonces, ¿cómo funciona esa dualidad sin contradecirse? Funciona afirmando que Él es 100% Dios y 100% hombre, simultáneamente, subsistiendo en una sola persona. Y esto ocurre sin mezcla, es decir, la divinidad no diluye su lado humano para crear una tercera naturaleza híbrida, y sin confusión. El Jesús de la historia, el que caminó polvoriento, el que tuvo hambre, el que se cansó subiendo el monte Jermuc, y el Cristo de la fe, el Rey del universo que irradia luz increada, son exactamente la misma e indivisible persona. Eso cambia toda la perspectiva. La encarnación no fue que Dios miró hacia la tierra, encontró a un hombre excepcionalmente bueno y lo divinizó como premio. No, para nada. Fue el movimiento opuesto. Fue la humanización voluntaria de una persona divina que ya existía desde la eternidad antes de que el universo fuera creado. Precisamente. Ahora, para tener una visión verdaderamente completa de este evento, es importante señalar que, al analizar estos textos antiguos, nos encontramos con una división fascinante en la academia contemporánea. Sí, el debate académico es intenso aquí.
Muy intenso. Por un lado, tienes corrientes como la alta crítica o el humanismo liberal que abordan este relato argumentando que se trata de un recurso literario, una experiencia puramente psicológica y subjetiva de los discípulos causada por el estrés, o incluso un mito teológico creado retrospectivamente por la Iglesia primitiva para exaltar a su líder ante el mundo grecorromano. ¿Una especie de justificación posterior para darle estatus divino? Así es, esa es su perspectiva. Por otro lado, la postura histórica y ortodoxa sostiene que el texto exige ser leído como un hecho literal y objetivo en el tiempo y el espacio. Esta postura se respalda en la estructura del relato bíblico y en documentos posteriores. Por ejemplo, las cartas que se atribuyen al mismo Pedro años después, donde se afirma explícitamente que no siguieron fábulas artificiosas, sino que afirman haber sido testigos oculares de su majestad en la montaña. Es un debate profundo que nos ayuda a entender la inmensa magnitud de lo que está en juego al interpretar estos textos hoy en día. Presentamos ambos enfoques para ilustrar a quienes nos escuchan cómo el mundo académico se acerca a este misterio, sin tomar partido, pero mostrando todas las cartas sobre la mesa. Totalmente. Nos da la foto completa del panorama. Pero volviendo a la narrativa de aquella noche, después de esa voz atronadora desde la nube, todo termina con una rapidez pasmosa. Miran a su alrededor, aterrados, y de repente el espectáculo cósmico desaparece. Solo está Jesús, otra vez con su traje de trabajo, el Jesús cotidiano acercándose a tocarlos para decirles que no tengan miedo. Y comienzan el largo descenso de la montaña. Y aquí, durante esa bajada en la oscuridad de la madrugada, Jesús les da una orden que resulta totalmente desconcertante. Les prohíbe terminantemente decir a nadie lo que acababan de ver hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Y podemos imaginar la confusión. Los discípulos, que ya estaban abrumados sensorial y teológicamente, obedecen la orden, pero el texto nos deja saber que iban discutiendo entre ellos qué significaba eso de resucitar de los muertos. Todavía no entendían el plan general. Pero la orden en sí es muy curiosa, o sea, ¿por qué el secreto? Si uno acaba de revelarse, aunque sea a 3 personas, como el soberano absoluto del universo, rodeado de los héroes más grandes de la fe judía, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué no bajar y gritarlo a los 4 vientos para que todos creyeran? Esto plantea una pregunta importante. Y las fuentes teológicas nos explican que esta prohibición tiene un propósito profundamente estratégico en el plan divino. Tenemos que volver al contexto que mencionamos al principio. ¿El del Mesías militar? Exactamente. Jesús sabía perfectamente que si los discípulos bajaban corriendo a la llanura y le contaban a las multitudes que acababan de ver a Jesús glorificado hablando con Moisés y Elías, el fervor nacionalista habría explotado de manera incontrolable. Las masas, que sufrían terriblemente bajo el yugo y los impuestos del Imperio Romano, habrían intentado tomarlo por la fuerza para coronarlo como un rey político y militar terrenal. Y una revolución política, por muy justa que les pareciera a ellos en ese momento, habría arruinado el verdadero objetivo de su venida. Absolutamente. Habría impedido su camino a la cruz. El plan de redención, según la teología cristiana, requería inexcusablemente la humillación, el rechazo, el sufrimiento y la cruz como el pago definitivo por el pecado humano, antes de llegar a la exaltación pública final. No había atajos. La gloria completa y pública tenía que esperar al otro lado de la tumba. Si se revelaba su gloria antes de tiempo a las masas, se cortocircuitaba el propósito de su encarnación. Es asombroso cómo cada detalle, incluso un mandato de silencio, tiene un hilo conductor. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que conecta un evento de hace 2000 años en el Medio Oriente con quienes nos escuchan hoy. ¿Qué significa todo esto para la vida real, más allá del debate académico y la historia antigua? Es la pregunta clave. Las fuentes apuntan a un principio vital. La transfiguración nos muestra que en medio del dolor humano, en medio de nuestro propio camino hacia las dificultades, la incertidumbre o las cruces cotidianas de la vida, existe una esperanza de gloria inamovible. Y ahí es donde los apuntes de T.C. Tennant ofrecen una ilustración maravillosa usando la historia del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Tennant nos recuerda que justo en el momento en el que el imponente ejército del Imperio de Babilonia estaba invadiendo y sitiando Jerusalén,
En el momento de mayor desesperación nacional, destrucción y muerte, Jeremías hizo algo aparentemente irracional. Fue y compró un campo. Comprar bienes raíces en una ciudad que está a punto de ser arrasada y quemada parece una completa locura. A los ojos de cualquier analista financiero de la época, era la peor inversión posible. Pero Jeremías lo hizo como un acto profético. Lo hizo porque tenía una visión de esperanza que iba más allá de la invasión babilónica. Él sabía, por promesa divina, que Dios restauraría a su pueblo en el futuro y que esos campos volverían a tener valor. De la misma manera teológica y psicológica, la transfiguración funcionó para Pedro, Jacobo y Juan. Y funciona hoy como ese título de propiedad del campo de Jeremías. Es un anticipo, una garantía. Es exactamente eso. Les dio una visión clara, innegable y abrumadora de la victoria final. Y el propósito era sostenerlos mental y espiritualmente cuando llegara el viernes oscuro de la crucifixión, cuando vieran a ese mismo hombre ensangrentado y colgado en un madero, y cuando pareciera que el mundo y todas sus esperanzas se desmoronaban. ¡Qué paralelo tan profundo! Para recapitular todo este extenso recorrido, ¿cómo resumirías la esencia de lo que hemos analizado hoy sobre esta montaña? Yo diría que debemos recordar que la transfiguración no fue un cambio de esencia en Jesucristo. No se convirtió en algo que no era. Fue, por el contrario, una revelación espectacular de su realidad más profunda y eterna. Fue Dios abriendo el telón del mundo material por un solo minuto. Y al hacerlo, demostró a sus seguidores más cercanos y a la historia misma que la inminente cruz en Jerusalén no iba a ser un accidente trágico. No iba a ser el fracaso político de un líder bien intencionado pero superado por las fuerzas del imperio. Iba a ser el paso voluntario, fríamente calculado y redentor del Rey de Gloria, entregándose a sí mismo. Es fantástica de todo lo que nuestras fuentes han aportado a nuestro espacio hoy. Y para despedir esta inmersión profunda, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento final, algo muy provocativo para que exploren y rumien por su cuenta, algo que no hemos detallado pero que se asoma en las fuentes. Samuel Pérez Millos menciona de pasada un detalle fascinante que conecta este evento con la profecía final de la Biblia. Dice que esta misma gloria deslumbrante, esa misma luz que los discípulos vieron con terror reverente por unos breves minutos en la montaña, será la única fuente de luz en la ciudad celestial del futuro. Una imagen poderosísima. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, describe una nueva creación, y dice que esa ciudad futura no tendrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero será su lumbrera. Pensemos por un momento en las enormes implicaciones de esto para todos los que están del otro lado escuchando. Si las leyes de la física, la iluminación cósmica y la óptica en esa nueva creación van a ser impulsadas literalmente por la radiación de la gloria de la misma persona que caminó empolvado y cansado por Galilea, ¿cómo debería esto cambiar nuestra percepción de las cosas hoy? Nos deja mucho en qué pensar. ¿Cómo altera nuestra perspectiva sobre la profunda y a veces misteriosa conexión entre este mundo material, temporal y doloroso que tocamos con nuestras manos y la abrumadora realidad espiritual eterna que nos espera? Es un misterio gigantesco para llevarse a casa y seguir reflexionando. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos vemos en la próxima.